Pregúntale a cualquier persona qué hace que cambien las estaciones y muy a menudo obtendrá una respuesta incorrecta. ¿Podría ser porque en invierno la Tierra está más lejos del Sol y en verano más cerca? Las personas que vivan al otro lado del ecuador del planeta no estarían de acuerdo con eso, ya que mientras se está en invierno en el hemisferio norte, es verano en el hemisferio sur. Resulta que la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero cuando el hemisferio norte es más frío. Claramente entonces, las estaciones deben tener alguna otra causa. Mucha gente cree erróneamente que tenemos estaciones porque la órbita de la Tierra es elíptica. Suponen que el verano ocurre cuando estamos más cerca del Sol y el invierno cuando estamos más lejos. La verdad es que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi circular. La variación de la distancia entre la Tierra y el Sol no explica las variaciones estacionales del clima. Entonces, ¿qué podría estar causando las estaciones? Para saber el porqué de la sucesión de las estaciones, permanece hasta el final de este video, suscríbete y activa las notificaciones del canal para que aprendamos juntos sobre los distintos eventos que pasan en el universo. Para ver qué causa las estaciones, debemos observar cómo se orienta nuestro planeta en el espacio. Mientras la Tierra orbita alrededor del Sol, nuestro planeta también gira. Ese giro es alrededor del eje de rotación. Piense en el eje de rotación como una línea imaginaria que va desde el polo norte hasta el polo sur de la Tierra, extendiéndose hacia el espacio. La Tierra gira sobre su eje una vez en 24 horas y esto crea la sucesión de los días y las noches. El eje de rotación de la Tierra no es perpendicular a su órbita alrededor del Sol. Está inclinado 23.5 grados desde la vertical, siendo más precisos, 23 grados con 27 minutos. A medida que nuestro planeta se mueve a lo largo de su órbita, su eje de rotación mantiene casi exactamente la misma inclinación y dirección en el espacio. Es decir, la Tierra se comporta como un giroscopio gigante. La tendencia de la Tierra a preservar su inclinación es compartida por todos los objetos que giran. Por ejemplo, es lo que mantiene una moneda rodante en posición vertical, un frisbee en posición horizontal y una pelota de fútbol americano lanzada apuntando correctamente, y es por lo que el quarterback le imprime su giro. Como el eje de la Tierra permanece orientado en la misma dirección, hay un punto en la órbita en el que el polo norte se inclina más cerca del Sol. Esto ocurre aproximadamente el 21 de junio. En esta fecha, el polo norte está inclinado hacia el Sol, por lo que el Sol, observándolo desde la Tierra, estaría a 23.5 grados al norte del ecuador celeste. Medio año después, aproximadamente el 21 de diciembre, la Tierra está al otro lado de su órbita alrededor del Sol, y es ahora el polo sur el que está inclinado hacia el Sol, y veríamos al astro rey a 23.5 grados al sur del ecuador celeste. Como resultado de este movimiento de norte a sur, la trayectoria del Sol cruza el ecuador celeste 2 veces durante el año. El Sol cruza el ecuador celeste aproximadamente el 20 de marzo y el 22 de septiembre de cada año. Los momentos en que el Sol alcanza los puntos extremos se conocen como solsticios y los momentos en que cruza el ecuador celeste son los equinoccios. La fecha puede variar de un año a otro, principalmente porque un año es alrededor de un cuarto de día más largo que los 365 días, lo que también hace que los años bisiestos sumemos un día adicional en febrero.
Debido a que la inclinación de la Tierra permanece casi constante a medida que nos movemos alrededor del Sol, la luz solar cae más directamente sobre el hemisferio norte en junio y los meses circundantes, y más directamente sobre el hemisferio sur alrededor del mes de diciembre. Esto provoca una variación en la cantidad de calor que cada hemisferio recibe del Sol en el transcurso de un año. Este calentamiento adicional hace que el hemisferio norte se caliente y entre en verano. 6 meses después, el hemisferio norte recibe su luz solar en forma menos directa, por lo que el hemisferio se enfría y sobreviene el invierno. Esta diferencia de calor se ve reforzada porque la inclinación de la Tierra conduce a muchas más horas de luz diurna en verano que en invierno. Como resultado, no solo recibimos la luz del Sol de forma más directa, sino que la recibimos durante más tiempo. Cuando el Sol está en el ecuador celeste, los días y las noches tienen la misma duración aproximadamente, por lo que estas fechas se denominan equinoccios, del latín para noches iguales. El equinoccio de primavera ocurre cerca del 20 de marzo. El otoño o el equinoccio de otoño ocurre cerca del 21 de septiembre. El comienzo del verano y del invierno marcan las épocas del año en el que el Sol se detiene en su movimiento norte-sur y parece quedarse quieto antes de cambiar de dirección. En consecuencia, estos tiempos se denominan solsticios, del latín solstitium, que a su vez se forma de dos palabras: sol, stare, detenerse, o sistere, quieto, y se refiere al hecho de que el Sol parece no cambiar de trayectoria durante varios días alrededor de las fechas correspondientes a los solsticios. Aunque las estaciones cambian en los solsticios y equinoccios, las épocas más cálidas y frías del año ocurren aproximadamente 6 semanas después de los solsticios. El retraso, conocido como retraso de las estaciones, se debe a que los océanos y la Tierra tardan en calentarse en verano y tardan en enfriarse en invierno. Así que ahora todo encaja. Las estaciones ocurren porque la Tierra se inclina a medida que se mueve a través de su órbita anual alrededor del Sol. En el solsticio del 21 o 22 de junio, el hemisferio norte de la Tierra está en su máxima inclinación hacia el Sol. Los rayos del Sol golpean la Tierra de manera más directa, calentando más la superficie y durante más tiempo. Al mismo tiempo, el hemisferio sur se encuentra en su posición más alejada del Sol, y el efecto de la luz del Sol no es tan intenso. La situación se invierte en el otro solsticio del 21 de diciembre. Los rayos de luz golpean la Tierra en un ángulo menos profundo en el hemisferio norte y no calientan tanto la superficie. Los puntos intermedios, los equinoccios, definen la primavera y el otoño. Muchas culturas de todo el mundo celebran durante todo el día el equinoccio de marzo. Sin embargo, el equinoccio ocurre en un momento específico en el tiempo cuando el Sol cruza el ecuador celeste. En el 2021, esto es el 20 de marzo a las 9:37 hora universal. Para las ubicaciones que están 10 horas o más por detrás de este meridiano, tomará lugar el 19 de marzo. Esto se debe a la diferencia de zonas horarias. Si quieres mantenerte informado sobre los eventos y noticias alrededor de la astronomía, entonces ¿qué esperas? Suscríbete y activa las notificaciones.